14, ¿realmente invalidarás tú mi justicia? ¿Me pronunciarás inicuo para que tú tengas razón? 9. ¿O tienes tú un brazo como el del Dios verdadero, y con una voz como la de él puedes hacer que truene? 10. Engalánate, por favor, con superioridad y alteza. Y vístete, sí, de dignidad y esplendor. 11. Deja fluir los furiosos estallidos de tu cólera, y mira a todo altivo y rebájalo. 12. Mira a todo altivo, humíllalo, y pisotea a los inicuos allí mismo donde están. 13. Escóndelos juntos en el polvo, véndales los rostros mismos en el lugar escondido. 14. Y yo, aún yo, te encomiaré, porque tu mano derecha puede salvarte. El sello en el corazón de los dos querubines, un amor que los une, en corazón y brazos sellados, el corazón puerta entrada y salida de sangre, donde el lucero Jesucristo amanece ardiendo, como sol, como cuando dos discípulos hablaron con Jesucristo resucitado sin saberlo o discernirlo y dijeron luego que les ardía el corazón. Jesucristo dijo que en el tiempo del fin se enfriará el amor de la mayor parte, así que el calor es símbolo de amor intenso ardiendo en un lugar oscuro frío sin amor, el mundo del tiempo del fin sin cariño natural, el sello de amor sobre brazo derecho del pastor y la guardiana de las viñas del libro El Cantar de los Cantares, es el brazo antebrazo sobre muslo derecho de la pierna, como ángel tocó el hueco del muslo de Jacob, y empezó a cojear, se le dio por parte del ángel bendición y descendencia, sello en brazo luchador que no soltó al ángel en su lucha, se le otorgó descendencia y un nuevo nombre, así se bendice a los verdaderos ungidos reyes y sacerdotes, con nuevo nombre y descendencia, conforme a siguiente profecía bíblica de revelación. Apo 3:11 Vengo pronto. Sigue teniendo firmemente asido lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Apo 3:12 Al que venza. Lo haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de este nunca, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío. Apo 3:13 El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Abraham ordenó poner la mano debajo del su muslo a su siervo como voto para conseguirle esposa a su hijo Isaac, mano debajo del muslo, voto responsabilidad, espíritu y novia que dicen ven, conexión de amor espiritual, unión de matrimonio hecha unida directamente por Dios, como el caso de Adán y Eva, el brazo la mano el muslo conexión energía hígado, porque el que se une a mujer equivocada como una ramera, una flecha le abre el hígado, cuando ángel con arco iris sobre la cabeza levanta la mano derecha al cielo y dice no habrá más demora, es por ese motivo. Apo 10:5 Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo, Apo 10:6 Y juró por aquel que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él. Ya no habrá más demora. Apo 10:7 Sino que en los días de dar el toque el séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar su trompeta, verdaderamente queda terminado el secreto sagrado de Dios, según las buenas nuevas que él declaró a sus propios esclavos los profetas. El séptimo ángel que toca su trompeta, es como el séptimo año de servicio de Jacob para unirse en matrimonio con Raquel. Gen 29:18 Y Jacob se había enamorado de Raquel. Así que dijo: Estoy dispuesto a servirte 7 años por Raquel tu hija menor. Gen 29:19 A lo cual dijo Labán: Mejor me es darla a ti que darla a otro hombre. Sigue morando conmigo. Gen 29:20 Y Jacob procedió a servir 7 años por Raquel, pero a sus ojos resultaron como unos cuantos días debido al amor que le tenía. Eso significa que cuando toca su trompeta el séptimo ángel, se está por reunir el pastor con la guardiana de las viñas, y los reyes y ungidos siendo esposa del Cordero Jesucristo se reunirán con Jesucristo su esposo, todos como una virgen en castidad esperando a su esposo Jesucristo. Querubines reunidos y reyes reunidos. La expresión no habrá más demora del ángel con arco iris sobre la cabeza se refiere a cumplir los votos realizados. Ec 5:4 Siempre que hagas un voto a Dios, no titubees en pagarlo, porque no hay deleite en los estúpidos. Lo que prometes en voto, págalo. Ec 5:7 Porque debido a la abundancia de ocupación hay sueños, y hay vanidades y palabras en abundancia. Pero tú teme al Dios verdadero mismo.
En la reunión de matrimonio querubines, y los ungidos entre sí como águilas alrededor de cadáveres de los dos testigos vestidos de saco, palabras completo secreto sagrado, profetizar al viento, espíritus como cuando ven a la vida huesos secos, ungidos reyes muertos volverán una fuerza militar grandísima, poco a poco hueso con hueso, como tierra seca sin diluvio a una tierra con un diluvio como en los días de Noé, un desierto donde está la mujer lejos de la cara de la serpiente alimentándose por 1260 días de las alas de la gran águila, rollos que vuelan pensamientos de Dios, las alas de rey que informan los asuntos de Dios, palabras dulces como la miel dulce que alimenta y los ojos que brillan por conocer la sabiduría de Dios, alimento al tiempo apropiado, de acuerdo a lo que mujer iglesia de Cristo puede soportar, como una senda camino del justo que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido, entonces los ojos de la fe verán más allá, fijos en las cosas eternas que no se ven, la vida eterna, y no se fijarán en su desnudez como Eva cuando pecó, por comer del árbol equivocado. Pro 4:18 Pero la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Pro 24:13 Hijo mío, come miel, porque es buena. Y que la dulce miel del panal esté en tu paladar. Pro 24:14 De la misma manera, de veras conoce la sabiduría para tu alma. Si la has hallado, entonces existe un futuro, y tu propia esperanza no será cortada. Pro 25:16 Es miel lo que has hallado. Come lo que te sea suficiente, para que no tomes demasiado de ella y tengas que vomitarla. 1 a 14:27 En cuanto a Jonatán, él no había estado escuchando cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, de modo que extendió la punta de la vara que estaba en su mano y la metió en el panal de miel y retrajo su mano a la boca, y sus ojos empezaron a brillar. Gen 3:4 Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: positivamente no morirán. Gen 3:5 Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Ecl 7:16 No te hagas justo en demasía, ni te muestres excesivamente sabio. ¿Por qué debes causarte desolación? Gen 3:23 Con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del cual había sido tomado. Gen 3:24 De modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Júa 16:12 Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Júa 16:13 Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye, y les declarará las cosas que vienen. Ma 24:45 ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darle su alimento al tiempo apropiado? Ma 24:46 Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así. Ma 24:47 En verdad les digo lo nombrará sobre todos sus bienes. Ma 24:48 Mas si alguna vez aquel esclavo malo dijera en su corazón: mi amo se tarda, Ma 24:49 y comenzara de golpear a sus coesclavos, y comiera y bebiera con los borrachos inveterados, Ma 24:50 Vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, Ma 24:51 Y lo castigará con la mayor severidad y le asignará su parte con los hipócritas. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Dan 7:24 Y en cuanto a los 10 cuernos, de ese reino hay 10 reyes que se levantarán. Y hasta otro se levantará después de ellos, y él mismo será diferente de los primeros, y a 3 reyes humillará. Dan 7:25 Y hablará hasta palabras contra el Altísimo, y hostigará continuamente a los santos mismos del Supremo. Y tendrá intención de cambiar tiempos y ley, y ellos serán dados en su mano por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Dan 7:26 Y el tribunal mismo procedió a sentarse, y finalmente le quitaron su propia gobernación, para aniquilarlo y destruirlo totalmente. Dan 7:27 Y el reino y la gobernación y la grandeza de los reinos bajo todos los cielos fueron dados al pueblo que son los santos del Supremo. Su reino es un reino de duración indefinida, y todas las gobernaciones servirán y obedecerán aún a ellos. En la ley de Moisés dice que no hay que hacerse sea en el brazo o en otra parte marcas de tatuaje, un tatuaje es una marca permanente, mejor es temporal, con bendiciones o maldiciones, en antebrazo, sello corazón de querubines, y borrarlos en aguas, espíritu alcanzará al culpable de intentar perjudicar matrimonio, las sombras o montañas de separación, les llegará maldición,
Tales palabras no necesariamente escritas con tinta, sino con Espíritu Santo, pronunciar palabras al antebrazo, como si fuera aparato de comunicación, maldición llegará a los culpables que separan a los que se han familiarizado entre sí, matrimonio. Por eso cabellos del antebrazo, también tienen ondulaciones ataduras brazo de guerra castidad sabiduría primeramente casta y guerra, luego pacífica, brazos atados en guerra ondulaciones brazo poderoso de Dios, los judíos se lavaban hasta el codo, al lavar brazo en agua, maldición se disuelve espíritu busca culpables, como aguas con maldición por sospechas de inmoralidad sexual, producirá alguna maldiciones o pestes en cuerpos de inicuos bestias salvajes perjudiciales separaciones hombres animales que no tienen espiritualidad, los cabellos de brazo derecho, como letras codificadas tienen información, agua los disuelve, maldición buscará culpables, por eso cada tanto lavarse manos hasta el codo, esa parte recibe información maldición o bendición, buscará culpables infieles en adulterio espiritual, los maldecirá, y el dorso de la mano escribiendo dictará sentencia, deficiencia y condenación o inocencia y bendición, en la noche morirá irrazonables, por tramar violencia y engaño, dorso de mano pronuncia guerra sobre los muros de la carne del inicuo, y su lugar de habitación, puertas abiertas de su muro piel carne será traspasado, muro roto, zorras sobre muro, derribarán su débil muro de piel inicua carne seca flor seca, abertura, zorras gobernantes del mundo que parecen que gobiernan recibirán plagas por sentarse en trono de la bestia salvaje Satanás el diablo, trono debe estar vacío, sin rey, solo jueces y pastores justos, ungidos y juros, entonces querubines dirán agárrennos las zorras que están echando a perder las viñas, la vid del inicuo destruida y matrimonio querubines juntos agarrados o tomados transportados por jueces y pastores ungidos como sacerdotes transportando el arca, por eso expresón agárrennos las zorras, son los guerreros de Ajermanar recuperando el arca del pacto de Dios, arca de su fuerza, fuertes como Sansón cabellos de mujeres amor poderoso guerra, atan colas sobre colas de zorras gobernantes, fuego sus viñas, arruinan su sistema de gobierno, fuego prendido por lengua, gran fuego incendia al sistema por pequeño fuego de la lengua pronunciado al antebrazo pelos cabellos brazo derecho recibe información, incendia al mundo, guerra de Armagedón últimos avisos, muros de piel inicua tan débiles que si una zorra sube los derriba. Los que rompen muro de piedra justa piel justa carne justa traspasada serán mordidos por serpiente de agua en sangre justa derramadas, que claman, si se ve a compañero muerto justo inocente su sangre derramada, sangre al antebrazo, leídas por cabellos pelos de antebrazo, lavar con agua, maldición Espíritu Santo limpiador buscará al culpable lo señalará de alguna forma, morirá con plagas escritas en libros de la Biblia. Todos los cabellos del cuerpo tienen una función que atan o liberan, amor, odio, bendiciones o castigos, etc. Cuando Jesucristo murió clavado en madero, su propia sangre fue a su antebrazo, cabellos, al morir clamo se ha realizado, cedió espíritu, y tumbas y muertos removidos visibles, al morir inocentes su sangre al antebrazo, informa realizado un asesinato de un inocente, cabellos de antebrazo informarán como escáner, la sangre inocente derramada, así como cuando Pilato se lavó las manos y dijo estoy limpio de la sangre de este hombre, de Jesucristo inocente siendo pronunciado como malhechor, y no había pecado en él, y así como cuando dijo Jesucristo que los judíos se lavaban las manos hasta el codo, eso es lo que significa la escritura que encierra maldición disuelta en agua limpia que hacia el sacerdote para probar culpabilidad o inocencia de una mujer, que si era culpable, se le decaía el muslo y se le hinchaba el vientre, muslo reproducción humana afectada, muslo donde tocó ángel en lucha con Jacob por descendencia, y se le bendijo, si mujer u hombre son culpables, maldito su muslo, decaído, calamidad, descendencia maldita hasta cuarta generación según la ley, corresponde a parte de cobre de imagen que vio Nabucodonosor, cobre, vientre y muslos, y bestia leopardo 4 cabezas, 4 generaciones malditas, en cuanto a hinchar el vientre, lo mismo, dar a luz falsedad, pecado levadura que fermenta toda la masa, carne pecadora, hijos malditos, generación pecadora, por eso Jesucristo dijo que en el tiempo del fin, hay de las mujeres que estén encinta y den de mamar, y felices matrices que no dieron a luz, generaciones malditas, la semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz, hijos criados en disciplina y regulación mental de Dios, cuando se muestre fe, cuando se entienda los dichos de Jesucristo, el escudo grande de la fe, la piel carne sin hipocresía, sin pecado, lavada su piel y carnes en la sangre del Cordero, Jesucristo, como agua de la verdad de la vida, entonces será como una piel carne gruesa fresca, más fresca que en la juventud, como Jesucristo dijo, a menos que sean como niñitos no entrarán en el reino de Dios, será una piel en la que el aire del mundo del diablo no entra ni penetra,
ese que ha sido el gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, ese espíritu no penetra la piel carne del justo, la piel carne escudo grande de la fe. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, su carne se hizo débil, entró el diablo en ellos como entró en Judas Iscariote, el aire del gobernante Satanás el diablo penetró en Adán y Eva, luego como en lo que dijo Jesucristo en banquete de bodas, enmudecieron, cuando Dios los llamó, se escondieron, por miedo al aire de la voz de Dios llegando a su piel carne desnuda débil, y como hombre de la ilustración de Jesucristo del banquete de bodas, serán echados afuera del paraíso de entre la congregación de los justos. Allí será llanto por pérdida de bendición, y rugir de dientes por mundo frío sin amor. Y como Adán y Eva, serán vestidos de vergüenza, Dios les hizo coberturas para su piel, a Adán y Eva, carne débil pecadora, y los echó afuera, como hombre invitado mudo del banquete de bodas sin traje carne piel justa, sino inicuo sin fe. Job 41, 15 repliegues de escamas son su altivez, cerradas como con un sello apretado. Job 41, 16 una a otra están ajustadas estrechamente, y ni siquiera el aire puede entrar entre ellas. F2 1 Además, a ustedes Dios los vivificó aunque estaban muertos en sus ofensas y pecados, F2 2 en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Job 33, 25 Que su carne se haga más fresca que en la juventud. Que vuelva a los días de su vigor juvenil. Job 33, 26 Rogará a Dios para que se complazca en él, y verá su rostro con gozoso gritar, y él restaurará su justicia al hombre mortal. F6, 16 Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo. Gen 3, 21 Y Jehová Dios procedió a hacer largas prendas de vestir de piel para Adán y para su esposa, y a vestirlos. Gen 3, 22 Y Jehová Dios pasó a decir: Mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo, y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida y coma y viva hasta tiempo indefinido. Gen 3, 23 Con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del cual había sido tomado. Gen 3, 24 De modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Éxodo 22, 25 Si le prestaras dinero a mi pueblo, al afligido al lado tuyo, no debes llegar a ser como un usurero para con él. Ustedes no deben imponerle interés. Éxodo 22, 26 Si de manera alguna te apoderaras del vestido de tu prójimo como prenda, has de devolvérselo o al ponerse el sol. Éxodo 22, 27 Pues es su única cobertura. Es su manto para su piel. ¿En qué se acostará? Y tiene que ocurrir que él clamará a mí, y yo ciertamente oiré, porque soy benévolo. Un salmo bíblico dice: No he visto a nadie justo dejado enteramente, ni su prole buscando pan, carne piel, tiene ya las prendas de cristiano, en cambio al inicuo entrando en banquete de bodas, Jesucristo le dice: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Piel carne escudo grande de la fe que inicuo no tiene, él enmudece, perro mudo, siguen ladrando y dan la vuelta a la ciudad. Una profecía dice que hay unos huesos secos sin carne, que no tienen fe, dicen que no tienen esperanza, carne seca, son cristianos ungidos muertos, huesos del justo espíritu en medio de huesos dicen tal afirmación, el justo no es dejado enteramente, como dijo rey David no dejaría su alma en el Hades ni su carne vería corrupción, los muertos reyes y ungidos pelearán en momento indicado, cortina rasgada en dos, carne traspasada inocente, los huesos secos se acercan, se profetiza al viento, la fe carne escudo grande de la fe sigue al oído, viento profetizado, fe vuelve, carne se empezará a formar en los huesos de los cristianos ungidos reyes y sacerdotes, guerreros ejércitos celestiales poderosos ángeles de Jesucristo, vendrá, y causará tribulación en la carne a los que nos causan tribulación a los justos cristianos servidores de Dios, pero Jesucristo preguntó cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe sobre la tierra? Pregunta doble, fe escudo grande piel carne justa sin pecado levadura, si hay suficiente fe, tales huesos secos ejércitos de Jesucristo, pelearán contra inicuos, la salvación está en fe, el justo por su fe seguirá viviendo, el otro sentido de la pregunta de Jesucristo, si cuando Él llegue con sus ejércitos celestiales, hallará la fe o no, es porque en tiempos del fin, serían hinchados de orgullo levadura pecadores en extremo contra Dios,
Dios, como Sodoma, Gomorra, Egipto, y los días de Noé, que cuando Dios vio la maldad, dijo, ha llegado el fin de toda carne, y mandó a Noé hacerse un arca y entrar en ella. Jesucristo dijo, a menos que se acortaran aquellos días ninguna carne se salvaría. Hombres de poca fe, inicuos son como un oso, luchadores contra los justos que tienen fe. La profesa de Daniel dice sobre tal oso. Dan 7:5. Y, pues vea. Otra bestia, una segunda, y esta era como un oso. Y de un lado estaba levantada, y había 3 costillas en su boca entre sus dientes. Y esto era lo que le decían. Levántate, come mucha carne. Tuvo la fuerte precipitación del cielo. Gen 8:3 y las aguas empezaron a retirarse de sobre la tierra, retirándose progresivamente. Y al cabo de 150 días faltaban las aguas. Los inicuos quieren subvertir la fe de algunos, devorar su carne, pan, fe, gran escudo, se levantan en guerra y quieren devorar mucha carne, mucha fe, escudo, piel, carne justa, las 3 costillas, 3 espíritus de huesos de 3 columnas, 3 expresiones inspiradas inmundas, en guerra de Armagedón, espíritu de contradicción, anticristo, peleando contradiciendo con blasfemias, a la palabra profética de Dios, está sentado en oposición, lugar que no debe, el trono de la bestia salvaje, cosa repugnante que causa desolación, parada donde no debe, le dicen levántate, come mucha carne, fe, escudo grande de los justos. Cuando Herodes estaba sentado dando un discurso, pueblo le dijo voz de un dios y no de un hombre, ángel de Dios lo hirió, llegó a estar comido de gusanos y expiró, el futuro del cuerno pequeño, falsa humildad que quiere ser maestro, anticristo que habla cosas grandiosas, en blasfemia contra Dios, comiendo carne, fe, gran escudo de los justos, será comido de gusanos su carne, Babilonia la grande profecía se comerán sus carnes, cuerpo falso, fe falsa, escudo imaginario, muro destruido, y el de la bestia salvaje también será comida su carne por aves, del cielo, Jesucristo sus ángeles y serafines que son como bestias comedores glotones de carne. Los serafines torturan en porción de vida en el Gehenna, lugar eterno de tormento en tiempo temporal, el lugar es eterno, no las almas que van allá. Cuando Jesucristo dijo que se salva a los que dieron de comer al más pequeño de los hermanos de Jesucristo, también se refiere a un fortalecimiento de fe e intercambio de estímulo por cada mediante la fe del otro, multiplicación de pan, carne, fe, escudo grande en crecimiento en grupo, un escudo creciendo, por eso ilustración de ángel fuerte alto con arco iris sobre cabeza, da rollo escritos de fe para profetizar de vuelta a la tierra, sin demora, y no se pierda fe, carne, escudo por levadura, enseñanza de pequeño cuerno orgulloso falsamente humilde en guerra contradiciendo y queriendo devorar mucha carne, fe, escudo, etc. Así que el oso con 3 costillas en la cabeza que corresponde a los brazos de plata que devoran la carne, fe, escudo de la gente justa que se le dice levántate, come mucha carne, se levanta contra el conocimiento, ideas encumbradas del pequeño cuerno anticristo, en alto contra la sabiduría de Dios, la cosa repugnante que causa desolación, parada levantada donde no debe, comiendo la carne, fe, escudo grande de la fe de los justos, así que la fe son los brazos, fe por obras es declarada justa, como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo por orden Dios, puso fe en Jehová y le fue contado por justicia, y así se quitó su marca de la bestia salvaje con número 666 de la bestia salvaje esclavizadora que quiere dañar el aceite y el vino, los alimentos, como dice el Salmos, en mi mesa colocaron planta envenenada y a mi sed me dieron a beber vinagre, que como les advirtieron en libro de Revelación no dañes el aceite de oliva ni el vino, todo relacionado con comida, el vino es la sangre, y el aceite de oliva es como cuando el profeta dijo esta profecía, mujer pobre, hacer algo después. 1 Rey 17:14 porque esto es lo que ha dicho Jehová el Dios de Israel. El jarro grande de harina mismo no se agotará, y el jarro pequeño de aceite mismo no fallará hasta el día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo. Fe de carne, escudo grande que no falla y prioridades, primero el reino de Dios, dijo Jesucristo, no inquietarse que comerán o beberán, así que primero la fe y su multiplicación, y el reino en primer lugar, en el caso de la viuda de Sarepta, poner en primer lugar la alimentación del profeta Elías con pan, él le multiplicó bendición, le dio mucho aceite, pan y harina, pero primero de eso comería él mismo, el profeta, corresponde a la cena del Señor y los primeros que comen del pan y el vino, los 12 apóstoles, luego en el tiempo del fin
querubín, el verdadero esclavo fiel y discreto que da alimento al tiempo apropiado, él recibe lo primero, es el rey del norte el querubín ungido, y su esposa la guardiana de las viñas, querubines sobre el arca del pacto, con quienes el oso empezó la guerra. Brazos de plata, quiere comer la carne. Fe, escudo de la mujer en guerra, se levanta con ideas encumbradas y razonamientos inicuos, expresiones inspiradas que extravían y enseñanzas de demonios, son 3 costillas que tiene en boca, 3 expresiones inspiradas inmundas parecidas a ranas que hacen guerra en Armagedón, y 3 costillas es porque pelaron bien el hueso, comen bien la carne. Fe, escudo de la gente, el arca del pacto iba en Israel 3 días adelantada al campamento de Israel, y una expresión bíblica como Juan el Bautista irá por adelantado preparando el camino para Jesucristo, predicando y enseñando, así el rey del norte pastor querubín ungido prepara el camino. Reyes provenientes del nacimiento del sol, y alimenta a su mujer esposa en el desierto por 1260 días o 3 tiempos y medio como Juan predicando en desierto. Por eso el libro El Cantar de los Cantares dice la guardiana esposa a quien su esposo pastor quiere ver y escuchar, o tú que moras en los jardines, los socios prestan atención a tu voz, déjame oírla. El rey del norte pastor querubín, viento del norte despierta y entra el viento del sur, un intercambio de estímulo por cada uno mediante la fe del otro. Luego de la fe como brazos de plata, viene la esperanza, el hijo, los hijos, en cobre a 4 cabezas, vientre y muslos. Esto significa, Noé condenó al mundo por su fe, construyó un arca para la salvación de su casa, 8 almas, que se salvaron, corresponde a profecía de Eclesiastés, envía tu pan sobre la superficie de las aguas, pues con el transcurso de muchos días lo hallarás otra vez. Noé su carne pan y el arca pan. Fe arca, el arca de Noé su escudo construido por su fe, lo escudo del diluvio y su pan. Fe escudo enviado sobre la superficie de las aguas, y fue hallada otra vez, en el monte Ararat, cuando aguas decrecieron después de muchos días. Luego expresión da una porción a 7 o a 1 a 8, no sabes qué calamidad ocurrirá en la tierra, eran 8 almas los que salieron del arca, Dios dijo no ocurrirá ya más un diluvio para arruinar toda carne. Además una expresión bíblica pregunta, ¿con qué clase de cuerpo vienen en carne los resucitados? Luego Pablo dice que no todas las carnes son iguales, esta la de bestias y las del hombre, etc. Cada uno tiene su fe, uno tiene fe para comer de todo, el débil come legumbres, así que algunos un fuerte escudo fe piel carne pan, otros menos. Si alguien no multiplica su fe carne escudo pan, no sabe qué calamidad ocurrirá en la tierra, puede sufrir daño por su falta de fe. Por eso está el esclavo malo, que en vez de alimentar al esclavo fiel y discreto siendo un escudo en intercambio de estímulo y fe, ese esclavo malo dice mi amo se tarda, y come y bebe con borrachos inveterados, y abandona ovejas y pastores, hasta al principal, ese será castigado con severidad y se le asignará su parte con hipócritas, llanto y crujir de dientes. La ayuda que dio viuda de Sarepta al usar el aceite y harina que Elías mismo le multiplicó a ella misma y su hijo, poniendo en primer lugar a Elías y haciendo algo para ella después, es ayuda al más pequeño de los hermanos de Jesucristo, esclavo fiel y discreto pequeño rey del norte dando su alimento al tiempo apropiado en guerra contra su principal opositor, el pequeño cuerno anticristo dando alimento fuera de tiempo en vez de apropiado, cambiando tiempos y ley, y expresiones que extravían y enseñanzas de demonios, portentos presagiosos mentirosos, mostrándose excesivamente sabio y causando desolación, cumpliendo profecías del libro de Daniel. El libro de Daniel dice que la parte de cobre de la imagen que vio Nabucodonosor, es una bestia leopardo de 4 cabezas, con 4 alas, leopardo, cobre es esperanza, hijos muslos y vientre, tiene 4 cabezas, y 4 alas, las maldiciones de Dios hasta la 4ª generación sobre los que lo odian, 4 cabezas, en todas direcciones, maldición a los 4 ángulos de la tierra, como Israel afligidos en Egipto por 400 años, 100 años por 4 cabezas, pero en este caso al justo le corresponde 5 cabezas, 5 vírgenes, discretas para esclavos discreto. Noé tuvo sus hijos en su año 500 de vida, año 500 de la vida de Noé como 100 años por cabeza de 5 vírgenes años de 100 días, corresponde al milagro de Jesús siguiente, en el que alimento con 5 panes y 2 pescados, 5 panes son 5 vírgenes discretas, y 2 pescados, 2 querubines. Ellos bendicen hasta la 1000ª generación en el caso de los que aman a Dios y guardan mandamientos, bendición de 1000 años del gobierno de Jesucristo, la esperanza de la humanidad, cobre muslo bendecido de Abraham ya no cojeara que tocó el ángel en lucha, y vientre que no da a luz falsedad, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios, hijos poderosa prole en la tierra, cuidados por Jesucristo.
El oso con 3 costillas peladas sin carne, produce guerra, pensamiento dañino de comer pueblo como pan, de Gog de Magog, primero mató a Jesucristo en madero con 2 malhechores, 3 costillas 3 maderos, pero un madero su carne no vio corrupción, la de Jesucristo, no fue abandonado en el Hades, eso corresponde a piernas de hierro de la imagen, piernas de Jesucristo no fueron quebradas, fuertes como hierro, 2 malhechores, si les quebraron las piernas, los romanos y judíos mataron a Jesucristo, Jesucristo fue aquel que nadie ha mostrado amor que él, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, más fuerte que el hierro de Roma que no pudo quebrar ni un solo hueso de Jesucristo, no le quebraron sus piernas, un amor indestructible, por eso el orden es así, fe, esperanza y amor, pero el mayor es el amor, Jesucristo, imagen exacta de Dios, que es amor. Fe vence en guerra de Armagedón, abrazos de plata oso, esperanza en hijos futuros 5 vírgenes esperando a Jesucristo, el novio, para que como Noé tendrá sus 3 hijos en año 500 de la vida de Noé, 100 años por virgen, y 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, son 3 maderos, un madero, Jesucristo en esperanza, y amor, a la vida eterna, donde cuando venga, dedos de barro y hierro, fuerte y débil, justos a la vida eterna y inicuos al cortamiento eterno, por cortar de la tierra de los vivientes al Hijo del Hombre Jesucristo. Gen 5:32 y Noé llegó a tener 500 años de edad. Después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet. Mac 14:15 Pero al anochecer, sus discípulos vinieron a él y dijeron: el lugar es solitario y la hora es ya muy avanzada. Despide a las muchedumbres para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Mac 14:16 Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan. Ustedes denles de comer. Mac 14:17 Ellos le dijeron: no tenemos nada aquí sino 5 panes y 2 pescados. Mac 14:18 Él dijo: tráiganmelos acá. Mac 14:19 Luego, habiendo mandado a las muchedumbres que se reclinaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y, mirando al cielo, dijo una bendición, y, después de partir los panes, los distribuyó a los discípulos, y los discípulos a su vez a las muchedumbres. Mac 14:20 De modo que todos comieron y quedaron satisfechos, y recogieron el sobrante de los trozos, 12 cestas llenas. Mac 14:21 Sin embargo, los que comieron fueron unos 5.000 varones, además de mujeres y niñitos. Dan 9:27. Y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por una semana. Y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Y sobre el ala de cosas repugnantes habrá el que cause desolación. Y hasta un exterminio, la misma cosa que se ha decidido irá derramándose también sobre el que yace desolado. A hollarlos. Dan 8:11 Y hasta llegar al mismo príncipe del ejército se dio grandes ínfulas, y de él el rasgo constante fue quitado, y el lugar establecido de su santuario fue echado abajo. Dan 8:12 Y un ejército mismo fue gradualmente entregado, junto con el rasgo constante, debido a transgresión. Y siguió arrojando la verdad por tierra, y actuó y tuvo éxito. Dan 8:13 Y llegué a oír a cierto santo hablando, y otro santo procedió a decir a aquel que estaba hablando: ¿cuánto durará la visión del rasgo constante y de la transgresión que causa desolación, para hacer tanto del lugar santo como del ejército cosas para hollar? Dan 8:14 De modo que él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Y el lugar santo ciertamente será llevado a su condición correcta. Dan 7:8 Seguí considerando los cuernos, y, mire. Otro cuerno, uno pequeño, salió entre ellos, y hubo 3 de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y, mire. Había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno, y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Ecl 7:16 No te hagas justo en demasía, ni te muestres excesivamente sabio. ¿Por qué debes causarte desolación? Duros. Apos 6:14 Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Apos 6:15 Y los reyes de la tierra y los de primer rango y los comandantes militares y los ricos y los fuertes y todo esclavo y toda persona libre se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas. Apos 6:16 Y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Apos 6:17 Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién puede estar de pie? Jud 1:14 Sí, también profetizó respecto de ellos Enoc, el séptimo en línea desde Adán, cuando dijo: miren.
Jehová vino con sus santas miríadas, Jud 1:15 para ejecutar juicio contra todos, y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Jud 1:16 Estos hombres son murmuradores, quejumbrosos respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos, y su boca habla cosas hinchadas, a la vez que están admirando personalidades en el interés de su propio provecho. Eclonce 1 Envía tu pan sobre la superficie de las aguas, pues con el transcurso de muchos días lo hallarás otra vez. Eclonce 2 Da una porción a 7, o aún a 8, pues no sabes qué calamidad ocurrirá en la tierra. Eclonce 3 Si las nubes están llenas de agua, derraman un verdadero aguacero sobre la tierra. Y si un árbol cae hacia el sur o si hacia el norte, en el lugar donde caiga el árbol, allí resultará estar. Eclonce 4 El que está vigilando el viento no sembrará. Y el que está mirando las nubes no segará. Eclonce 5 Tal como no te das cuenta de cuál es el camino del espíritu en los huesos dentro del vientre de la que está encinta, de igual manera no conoces la obra del Dios verdadero, que hace todas las cosas. 1 Rey 17:8 La palabra de Jehová ahora le vino, diciendo 1 Rey 17:9. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y tienes que morar allí, mira. Ciertamente daré orden allí a una mujer, una viuda, para que te suministre alimento. 1 Rey 17:10 Por lo tanto, él se levantó y se fue a Sarepta, y entró por la entrada de la ciudad. Y, mire. Allí estaba una mujer, una viuda, recogiendo pedazos de leña. De modo que la llamó y dijo: por favor, consígueme un sorbo de agua en una vasija para beber. 1 Rey 17:11 Cuando ella empezó a ir para conseguirlo, él pasó a llamarla y a decir: por favor, consígueme un pedacito de pan en tu mano. 1 Rey 17:12 Por lo cual ella dijo: tan ciertamente como que vive Jehová tu Dios, no tengo torta redonda, sino un puñado de harina en el jarro grande y un poco de aceite en el jarro pequeño. Y aquí estoy recogiendo unos cuantos pedazos de leña, y tengo que entrar y hacer algo para mí y mi hijo, y tendremos que comerlo y morir. 1 Rey 17:13 Entonces le dijo Elías: no tengas miedo. Entra, haz conforme a tu palabra. Solo que de lo que hay allí, hazme primero una pequeña torta redonda, y tienes que traérmela acá fuera, y para ti y tu hijo puedes hacer algo después. 1 Rey 17:14 Porque esto es lo que ha dicho Jehová el Dios de Israel. El jarro grande de harina mismo no se agotará, y el jarro pequeño de aceite mismo no fallará hasta el día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo. 1 Rey 17:15 Por lo tanto, ella se fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y continuó comiendo, ella junto con él y con su casa, por días. 1 Rey 17:16 El jarro grande de harina mismo no se agotó, y el jarro pequeño de aceite mismo no falló, conforme a la palabra de Jehová que él había hablado por medio de Elías. Zac 3:1 Y procedió a mostrarme a Josué el sumo sacerdote de pie delante del ángel de Jehová, y a Satanás de pie a su derecha para presentarle resistencia. Zac 3:2 Entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, sí, Jehová te reprenda, el que escoge a Jerusalén. ¿No es este un leño arrebatado del fuego? Zac 3:3 Ahora bien, en cuanto a Josué, sucedió que estaba vestido con prendas de vestir sucias y estaba de pie delante del ángel. Zac 3:4 Entonces este respondió y dijo a los que estaban de pie delante de él: remuevan de sobre él las prendas de vestir sucias. Y pasó a decirle: ve, he hecho que tu error pase de sobre ti, y hay un vestirte con vestidos de ceremonia. Zac 3:5 Ante aquello, dije: que le pongan un turbante limpio sobre la cabeza. Y procedieron a ponerle el turbante limpio sobre la cabeza y a vestirlo con prendas de vestir. Y el ángel de Jehová estaba de pie allí cerca. Ger 36:19 Por fin los príncipes dijeron a Baruc: ve, ocúltate tú y Jeremías, de modo que nadie en absoluto sepa dónde están. Ger 36:20 Entonces fueron al rey, al patio, y encargaron el rollo al comedor de Elisama el secretario. Y empezaron a anunciar todas las palabras a oídos del rey. Ger 36:21 De manera que el rey envió a Jehudí a conseguir el rollo. En conformidad, él lo sacó del comedor de Elisama el secretario. Y Jehudí empezó a leerlo en voz alta a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que estaban de pie junto al rey. Ger 36:22 Y el rey estaba sentado en la casa de invierno, en el mes 9, con un brasero ardiendo delante de él.
Ger 36:23. Entonces aconteció que tan pronto como Jehudí hubo leído 3 o 4 columnas páginas, él procedió a rasgarlo con el cuchillo de secretario, y lo fue arrojando también en el fuego que estaba en el brasero, hasta que todo el rollo vino a parar al fuego que estaba en el brasero. Ger 36:24. Y no sintieron pavor. Tampoco rasgaron sus prendas de vestir el rey ni ninguno de sus siervos, que estuvieron escuchando todas estas palabras. Ger 36:25. Y hasta el Natán y de la Marías mismos rogaron al rey que no quemara el rollo, pero él no les escuchó. Ger 36:26. Además, el rey dio órdenes a Jerameel el hijo del rey y a Seraya hijo de Azriel y a Selemías hijo de Abdel para que estos consiguieran a Baruc el secretario y a Jeremías el profeta. Pero Jehová los mantuvo ocultos. Ger 36:27. Y nuevamente le ocurrió la palabra de Jehová a Jeremías después que el rey hubo quemado el rollo con las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo Ger 36:28. Vuelve a tomar para ti un rollo, otro, y escribe en él todas las primeras palabras que resultaron estar en el primer rollo, que Joaquim el rey de Judá quemó. Ger 36:29. Y contra Joaquim el rey de Judá debes decir: esto es lo que ha dicho Jehová. Tú mismo has quemado este rollo, diciendo: ¿por qué has escrito en él, y dicho: sin falta vendrá el rey de Babilonia y ciertamente arruinará este país y hará cesar de él hombre y bestia? Ger 36:30. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová contra Joaquim el rey de Judá. No llegará a tener a nadie que se siente sobre el trono de David, y su propio cuerpo muerto llegará a ser algo arrojado de día al calor y de noche a la escarcha. Ger 36:31. Y ciertamente les pediré cuentas de su error a él y a su prole y a sus siervos, y ciertamente traeré sobre ellos y sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá toda la calamidad que he hablado contra ellos, y ellos no escucharon. Ger 36:32. Y Jeremías mismo tomó otro rollo y entonces lo dio a Baruc hijo de Nerías, el secretario, quien procedió a escribir en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que Joaquim el rey de Judá había quemado en el fuego. Y se añadieron a ellas muchas otras palabras como aquellas. Ma 25:35. Porque me dio hambre, y ustedes me dieron de comer. Me dio sed, y me dieron de beber. Fui extraño, y me recibieron hospitalariamente. Ma 25:36. Desnudo estuve, y me vistieron. Enfermé, y me cuidaron. Estuve en prisión, y vinieron a mí. Ma 15:24. En respuesta, él dijo: no fui enviado a la parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ma 15:25. Cuando la mujer vino, se puso a rendirle homenaje, diciendo: Señor, ayúdame. Ma 15:26. En respuesta, él dijo: no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ma 15:27. Ella dijo: sí, Señor. Pero en realidad los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ma 15:28. Entonces Jesús le dijo en respuesta: oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda según deseas. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Prendas de José nuevas, rey quemando rollo de profeta desnudo me vistieron, pan perritos. Expresado esto en película Terminator 2. Robot Terminator se corta antebrazo con cuchillo, y dice: ahora deben escucharme. Antebrazo informa sangre inocente derramada, y eso de escucharlo es precisamente porque informa quienes tienen la culpa del juicio final fin del mundo. Y película Constantine se corta antebrazo y baja un ángel querubín su sangre justa informa los pecados porque precisamente en ese momento están por lastimar a su novia, como agua sangre con maldición escrita borrada en agua demuestra inocencia o culpabilidad de mujer y también hombre. Lo que está haciendo Constantine no es suicidio sino que está usando su sangre pasando por antebrazo para informar pecados de separación y asesinato, porque Ángel Gabriel estaba por dañar a su novia, como Terminator al cortarse antebrazo. Ahora escucharán las almas de ungidos muertos inocentes al hacer este proceder, y como película pelearán con estrategia para detener muerte de toda carne en guerra de Armagedón. Cuando la Biblia dice siguiente profecía, significa esto 2p1:19. Por consiguiente, tenemos la palabra profética hecha más segura. Y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que resplandece en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante, en sus corazones.
La palabra profética de Dios se haría más clara porque los reyes y sacerdotes brillarían como las estrellas, en la expansión, se harían brillantes como un día va amaneciendo, y se hace más claro, como ojos que se abren con conocimiento, como Eva tuvo conocimiento superior, pero con pecado, se adelantó a conocimiento y hechos que no estaba preparada a recibir ni hacer, por eso murió, con Adán, por eso Jesucristo dijo tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar ahora, Él enseña con amor a su tiempo, un esclavo fiel y discreto que da su alimento al tiempo apropiado, una lámpara con luz moderada, no daña los ojos, en cambio en Anticristo, como un pequeño cuerno, descrito así en el libro de Daniel, que habla cosas grandiosas, se la da de humilde, por eso dicho como que es pequeño, como cuando orgulloso rey Saúl que recurrió al espiritismo, iba a ser nombrado rey, y dijo no es mi tribu la más pequeña, y mi familia la más insignificante, pero su pequeñez de humilde se convirtió en mentira, luego el profeta Samuel le dijo lo esperase en un tiempo señalado para sacrificio, pero no lo espero, y peco por adelantado, haciendo sacrificios inaceptables, inicuos dan fruto de labios sacrificios inicuos se adelantan a enseñanza saludable, hinchados de orgullo, y no entienden nada, están mentalmente enfermos sobre cuestiones y debates, eso hace el pequeño cuerno, que habla cosas grandiosas, hace cuestiones y debates, contradice con blasfemias las palabras de Jesucristo, y quita y hace e intenta hacer aplicar leyes fuera de tiempo, intenta cambiar tiempos o sazones, como judíos insistían en aplicar leyes de la ley mosaica, las cuales condenaron a Jesucristo, por eso dijeron que según su ley, debía morir. Jesucristo dijo que en el tiempo del fin se enfriaría el amor de la mayor parte, si hay frío es que el sol no calienta, oscuridad, por eso la profecía dice que el sol será convertido en oscuridad, y la oscuridad cubrirá la tierra, mundo frío sin amor, sin tener cariño natural, a pesar de eso, Jesucristo resplandece en lugar oscuro, persona sin amor, lucero Jesucristo amor dentro en corazones cenando como hombre bueno que tiene un banquete constantemente, fruto de amor cristiano persona secreta del corazón de gran valor a los ojos de Dios, contrario al corazón del inicuo que vale poco, por eso la Biblia dice que si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en su casa ni le digan un saludo, ni siquiera coman con tal hombre o mujer, por esto Jesucristo dijo no abracen a nadie en saludo, cuando María saludó a Elizabeth embarazada de Juan el Bautista pasó esto. Luke 1:41 Pues bien, al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su matriz. Y Elizabeth se llenó de Espíritu Santo, Luke 1:42 y clamó con fuerte voz y dijo, bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu matriz. Jesucristo manda ni siquiera comer con personas malas, significa cena del Señor, circuncisión del Espíritu Santo, amor a la asociación de hermanos, y los que aman la paz, cuando Dios se regocija en los caminos de un hombre hace que hasta los enemigos de éste estén en paz con él, no riñas con ningún hombre si no te ha hecho ningún mal, por eso amar a los enemigos, pero hay un texto que dice odio a los que odian a Dios y dicen mentiras conforme a su idea, diablo homicida padre de mentira, el asesino debe ser muerto sin falta, lengua doble. Eva comió con el diablo del fruto equivocado y por sus mentiras murió, por eso mandato ni siquiera coman con tal hombre, cena en el corazón, esos inicuos si participan del amor del lucero Jesucristo cenando comiendo en corazones, se hacen culpables de la sangre y carne del Señor, los inicuos comen y beben juicio contra sí mismos, como cuando en la conmemoración de la muerte de Jesucristo, algunos comían el pan sin levadura sin pecado y eran pecadores, y cuando bebían el vino sangre de Jesucristo y su corazón es inicuo y falto de fe alejados de Dios. Jesucristo antes de efectuar esa última cena con sus discípulos, despidió a Judas Iscariote, traidor con pensamientos inicuos del diablo, pensando cosas inicuas en su corazón, de poco valor, que valoró la vida de Jesucristo en 30 piezas de plata. Y en lo que tiene que ver con el saludo, cuando Judas traicionó a Jesucristo, lo saludó buenos días Rabí, y lo besó tiernamente, pero Jesucristo lo censuró como inicuo le dijo con un beso en saludo traicionas al Hijo del Hombre, mientras que la Biblia dice salúdense unos a otros con beso santo, así como cuando Elizabeth escuchó saludo de María y se llenó de Espíritu Santo, si se saluda a un inicuo y se le considera justo, y el mismo inicuo engaña su mente no se prueba por escrutinio de hecho la palabra que discierne los pensamientos y intenciones del corazón, será culpable, corazón inicuo y falto de fe, la Biblia dice que quienes participan de la cena del Señor indignamente, serán culpables, así lo hicieron algunos, y estaban débiles y enfermizos y algunos se habían dormido en la muerte. Se intenta salvar al mayor número de personas, si alguien es quemado por el fuego del amor de
Jesucristo el lucero, se sufrirá pérdida, pero el inocente será salvado. Dios es también un fuego devorador, y coloca brasas ardientes en cabezas de personas que lo odian. Si pagan maldad por amor, si pagan mal por bien, serán quemados como paja. Eso derrite el corazón de los inicuos mismos que lo observan, que tal maldad ha sido descubierta en la congregación, donde los ungidos con Espíritu Santo y lenguas de fuego que saludan dan amor, pero si enfría el amor, individuo se llena de oscuridad, una oscuridad tan grande que Jesucristo pregunta: si la oscuridad que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? La maldad oscura ahoga a la luz, el pecado levadura fermentó toda su carne, se hizo oscura. Hinchados de orgullo, obras de la carne, sombras y montañas de separación, deben ser removidos, dijo Pablo. Remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Si él quisiera estar a cierta distancia, tendrá que decir a todo el mundo que es tonto, como leproso decía: inmundo, inmundo. Por lepra en carne contagiosa, se le debe considerar como hombre de naciones y recaudador de impuestos, inmundo. Sencillamente el individuo está confesando sus pecados y se le mostrará misericordia. El que encubre lo que es, no tendrá éxito, su maldad será descubierta en la congregación. 2 Cr 19. 2 Jehú hijo de Hanani el hombre de visiones salió ahora delante de él y dijo al rey Jehoshafat: es a los inicuos a quienes se ha de dar ayuda, y es para los que odian a Jehová para quienes debes tener amor. Y por esto hay indignación contra ti procedente de la persona de Jehová. Sal 139, 19. Oh, que tú, oh Dios, matarás al inicuo. Entonces hasta los hombres culpables de sangre ciertamente se apartarán de mí. Sal 139, 20. Los que dicen cosas acerca de ti conforme a su idea han tomado tu nombre de manera indigna. Tus adversarios. Sal 139, 21. No odio yo a los que te odian intensamente, oh Jehová, y no me dan asco los que se sublevan contra ti. Sal 139, 22. De veras los odio con un odio completo. Han llegado a ser para mí verdaderos enemigos. 1 Co 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan. 1 Co 11, 24. Y, después de dar gracias, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. 1 Co 11, 25. Hizo lo mismo respecto a la copa también, después de haber cenado, al decir: esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Sigan haciendo esto, cuantas veces la beban, en memoria de mí. 1 Co 11, 26. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor, hasta que Él llegue. 1 Co 11, 27. Por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable respecto al cuerpo y la sangre del Señor. 1 Co 11, 28. Primero apruébese el hombre a sí mismo después de escrutinio, y así coma del pan y beba de la copa. 1 Co 11, 29. Porque el que come y bebe juicio contra sí mismo si no discierne el cuerpo. 1 Co 11, 30. A eso se debe que muchos entre ustedes estén débiles y enfermizos, y no pocos estén durmiendo en la muerte. Luke 10, 3. Vayan. Miren. Los envío como a corderos en medio de lobos. Luke 10, 4. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no abracen a nadie en saludo por el camino. Luke 10, 5. Donde quiera que entren en una casa, digan primero: tenga paz esta casa. Luke 10, 6. Y si hay allí un amigo de la paz de ustedes descansará sobre él. Pero si no lo hay, se volverá a ustedes. Luke 10, 7. De modo que quédense en aquella casa, comiendo y bebiendo las cosas que les suministren, porque el obrero es digno de su salario. No anden transfiriéndose de casa en casa. Luke 10, 8. También, donde quiera que entren en una ciudad y los reciban, coman las cosas que pongan delante de ustedes. Luke 10, 9. Y curen a los enfermos en ella, y sigan diciéndoles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Luke 10, 10. Pero donde quiera que entren en una ciudad y no los reciban, salgan a sus caminos anchos y digan: Luke 10, 11. Hasta el polvo de su ciudad que se nos pegó a los pies nos lo limpiamos contra ustedes. No obstante, tengan presente esto, que el reino de Dios se ha acercado. Luke 10, 12. Les digo que a Sodoma le será más soportable en aquel día que a aquella ciudad. 2 Jn 1, 7. Porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. 2 Jn 1, 8. Cuídense, para que no pierdan las cosas para producir las cuales hemos trabajado, sino que obtengan un galardón pleno. 2 Jn 1, 9. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo.
2JN1:10 Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. 2JN1:11 Porque el que le dice un saludo es partícipe en sus obras inicuas. Luke 22:47 Mientras él todavía hablaba, mira. Una muchedumbre, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos. Y se acercó a Jesús para besarlo. Luke 22:48 Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Luke 22:14 Al fin, cuando llegó la hora, él se reclinó a la mesa, y los apóstoles con él. Luke 22:15 Y les dijo: En gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que sufra. Luke 22:16 Porque les digo no volveré a comerla hasta que quede cumplida en el reino de Dios. Luke 22:17 Y, aceptando una copa, dio gracias y dijo: Tomen esta y pásenla del uno al otro entre ustedes. Luke 22:18 Porque les digo de ahora en adelante no volveré a beber del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Luke 22:19 También, tomó un pan, dio gracias, lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo: Esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Luke 22:20 También, la copa de la misma manera después que hubieron cenado, diciendo él: Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser derramada a favor de ustedes. Luke 22:21 Pero, miren. La mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Luke 22:22 Porque el Hijo del Hombre se va conforme a lo que está designado. No obstante, hay de aquel hombre por medio de quien es traicionado. Luke 22:23 De modo que comenzaron a tratar entre sí la cuestión de quién de ellos realmente sería el que estaba a punto de hacer esto. Juan 13:21 Después de decir estas cosas, Jesús se perturbó en espíritu, y dio testimonio y dijo: Muy verdaderamente les digo uno de ustedes me traicionará. Juan 13:22 Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, perplejos por no saber de quién lo decía. Juan 13:23 Ante el seno de Jesús estaba reclinado uno de sus discípulos, y Jesús lo amaba. Juan 13:24 Por lo tanto, Simón Pedro le hizo seña con la cabeza a este y le dijo: Di quién es de quien lo dice. Juan 13:25 De modo que éste se recostó sobre el pecho de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Juan 13:26 Por tanto Jesús contestó: Es aquel a quien daré el bocado que mojo. Y así que, habiendo mojado el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Apo 3:20 Mira. Estoy de pie a la puerta, y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Ece 21:14. Y tú, oh hijo del hombre, profetiza, y golpea palma contra palma, y espada. Debe repetirse 3 veces. La espada de los que han sido muertos es esta. Es la espada de alguien muerto que es grande, la que está rodeándolos en círculo. Ece 21:15 Para que el corazón se derrita y para multiplicar los que son derribados en todas las puertas de ellos, ciertamente haré un degüello por la espada. Ay, está hecha para un relumbrón, pulida para un degüello. 2 Cr 32:6 Y procedió a poner jefes militares sobre el pueblo y a juntarlos así en la plaza pública de la puerta de la ciudad y a hablar al corazón de ellos, y decir 2 Cr 32:7. Sean animosos y fuertes. No tengan miedo ni se aterroricen a causa del rey de Asiria ni debido a toda la muchedumbre que está con él. Porque con nosotros hay más que los que hay con él. 2 Cr 32:8 Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de Ezequías el rey de Judá. 1 De hecho, se informa que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones que cierto hombre tiene la esposa de su padre. 2 Y están ustedes hinchados, y no se lamentaron más bien, para que fuera quitado de en medio de ustedes el hombre que ha cometido este hecho. 3 Yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ciertamente he juzgado ya, como si estuviera presente, al hombre que ha obrado de dicha manera. 4 Que en el nombre de nuestro Señor Jesús, estando ustedes reunidos, también mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. 5 Entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. 6 No es excelente la razón de su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa?
1 Co 5 7 Quiten la levadura vieja, para que sean una masa nueva, según estén libres de fermento. Porque, en realidad, Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. 1 Co 5 8 Por consiguiente, guardemos la fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura de maldad e iniquidad, sino con tortas no fermentadas de sinceridad y verdad. 1 Co 5 9 En mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores, 1 Co 5 10 No queriendo decir enteramente con los fornicadores de este mundo, o personas dominadas por la avidez y los que practican extorsión, o idólatras. De otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo. 1 Co 5 11 Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre. 1 Co 5 12 Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro? 1 Co 5 13 Mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Lev 13:45 En cuanto al leproso en quien esté la plaga, sus prendas de vestir deben ser rasgadas, y su cabeza debe dejarse desaseada, y él debe taparse el bigote y clamar: inmundo, inmundo. Ma 16:6 Jesús les dijo: mantengan los ojos abiertos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Luke 12:1 Entretanto, cuando los de la muchedumbre se hubieron reunido en tantos millares que se pisaban unos a otros, él comenzó por decir primero a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 2 Re 5:25 Y él mismo entró y entonces estuvo de pie junto a su amo. Eliseo ahora le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Pero él dijo: tu siervo no fue a ninguna parte. 2 Re 5:26 Ante esto, él le dijo: ¿no te acompañó mi corazón mismo al momento que se volvió el hombre para bajar de su carro para recibirte? ¿Es tiempo de aceptar plata o de aceptar prendas de vestir o olivares o viñas o ovejas o ganado o siervos o siervas? 2 Re 5:27 De manera que la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu prole hasta tiempo indefinido. Inmediatamente salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Ecl 10:3 Y, también, por cualquier camino en que esté andando el tonto, su propio corazón le falta, y él ciertamente le dice a todo el mundo que es tonto. Ne 4:3 Ahora bien, Tobías el amonita estaba a su lado, y él pasó a decir: aún lo que están edificando, si una zorra subiera contra ello, ciertamente derribaría su muro de piedras. Ecl 10:8 El que cava un hoyo, él mismo caerá directamente en él. Y al que rompe a través de un muro de piedra, una serpiente lo morderá. Ma 27:48 E inmediatamente uno de ellos corrió y, tomando una esponja, la empapó en vino agrio y, poniéndola en una caña, se puso a darle de beber. Ma 27:49 Pero los demás dijeron: déjalo. Veamos si Elías viene a salvarlo. Otro hombre tomó una lanza y le traspasó el costado, y salió sangre y agua. Ma 27:50 De nuevo clamó Jesús con voz fuerte, y cedió su espíritu. Ma 27:51 Y, mire. La cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las masas rocosas se hendieron. Ma 27:52 Y las tumbas conmemorativas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. Ma 27:53 Y algunas personas, saliendo de entre las tumbas conmemorativas después que él fue levantado, entraron en la ciudad santa, y se hicieron visibles a mucha gente. Ma 27:54 Pero el oficial del ejército y los que con él vigilaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que sucedían, tuvieron muchísimo miedo, y dijeron: ciertamente este era hijo de Dios. Apo 1:4 Juan, a las 7 congregaciones que están en el distrito de Asia que tengan bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, Apo 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el gobernante de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Apo 1:6 E hizo que fuéramos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, sí, a él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén. Jue 15:4 Y Sansón se puso en marcha y procedió a atrapar 300 zorras y a tomar antorchas y a volver cola contra cola y a poner una antorcha entre dos colas, justamente en medio. Jue 15:5 Tras aquello prendió fuego a las antorchas y envió las zorras a los campos de grano en pie de los filisteos. Así incendió todo, desde hacina hasta grano en pie, y las viñas y los olivares.
Ef 12:24, Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura, que habla de mejor manera que la sangre de Abel. Ef 12:25 Vean que no se excusen de oír al que está hablando. Porque si no escaparon los que se excusaron de oír al que estuvo dando advertencia divina sobre la tierra, con mucha más razón no escaparemos nosotros si nos apartamos del que habla desde los cielos. Ef 12:26 En aquel tiempo su voz sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Todavía una vez más pondré en conmoción no solo la tierra, sino también el cielo. Ef 12:27 Ahora bien, la expresión todavía una vez más significa la remoción de las cosas que son sacudidas como cosas que han sido hechas, a fin de que permanezcan las cosas que no son sacudidas. Ef 12:28 Por eso, puesto que hemos de recibir un reino que no puede ser sacudido, continuemos teniendo bondad inmerecida, por la cual podamos rendir a Dios servicio sagrado de manera acepta, con temor piadoso y reverencia. Ef 12:29 Porque nuestro Dios es también un fuego consumidor. Deut 4:33 ¿Ha oído algún otro pueblo la voz de Dios hablar de en medio del fuego como tú mismo la has oído, y has seguido viviendo? Deut 4:34 ¿O intentó Dios venir para tomarse una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y con milagros y con guerra y con mano fuerte y con brazo extendido y con gran aterramiento semejante a todo lo que Jehová el Dios de ustedes ha hecho por ustedes en Egipto delante de tus ojos? STG 3:1 No muchos de ustedes deberían hacerse maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos juicio más severo. STG 3:2 Porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también su cuerpo entero. STG 3:3 Si a los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, manejamos también su cuerpo entero. STG 3:4 Miren. Hasta los barcos, aunque son tan grandes y son impelidos por vientos recios, son dirigidos por un timón muy pequeño a donde la inclinación del timonel lo desea. STG 3:5 Así, también, la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo hace grandes alardes. Miren. Con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. STG 3:6 Pues bien, la lengua es un fuego. La lengua constituye un mundo de injusticia entre nuestros miembros, porque mancha todo el cuerpo y enciende en llamas la rueda de la vida natural y es encendida en llamas por el Gehenna. STG 3:7 Porque toda especie de bestias salvajes así como de aves y de cosas que se arrastran y de criaturas marinas ha de ser domada y ha sido domada por el género humano. STG 3:8 Pero la lengua, nadie de la humanidad puede domarla. Cosa ingobernable y perjudicial, está llena de veneno mortífero. STG 3:9 Con ella bendecimos a Jehová, sí, al Padre, y, no obstante, con ella maldecimos a hombres que han llegado a la existencia a la semejanza de Dios. STG 3:10 De la misma boca salen bendición y maldición. No es correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo de esta manera. STG 3:11 La fuente no hace que lo dulce y lo amargo salgan burbujeando por la misma abertura, ¿verdad? STG 3:12 Hermanos míos, la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, ¿verdad? Tampoco puede el agua salada producir agua dulce. STG 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su conducta excelente sus obras con una apacibilidad que pertenece a la sabiduría. STG 3:14 Pero si ustedes tienen en el corazón amargos celos y espíritu de contradicción, no anden haciendo alardes y mintiendo contra la verdad. STG 3:15 Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino que es la terrenal, animal, demoníaca. STG 3:16 Porque donde hay celos y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda cosa vil. STG 3:17 Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. STG 3:18 Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. CNT 2:10 Mi amado ha respondido y me ha dicho: levántate, compañera mía, mi hermosa, y vente. CNT 2:11 Pues, mira. La estación lluviosa misma ha pasado, el aguacero mismo ha terminado, se ha ido. CNT 2:12 Las flores mismas han aparecido en la tierra, el mismísimo tiempo de la poda de las vides ha llegado, y la voz de la tórtola misma se ha oído en nuestra tierra. CNT 2:13 En cuanto a la higuera, ha obtenido un color maduro para sus brevas. Y las vides están en cierne, han difundido su fragancia. Levántate, ven, oh compañera mía, hermosa mía, y vente.
CNT 2:14 Oh paloma mía en los retiros del peñasco, en el lugar oculto del camino escarpado, muéstrame tu forma, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y tu forma es grata a la vista. CNT 2:15 Agárrenos las zorras, sí, las zorras pequeñas que están echando a perder las viñas, puesto que nuestras viñas están en cierne. CNT 2:16 Mi amado es mío y yo soy suya. Él pastorea entre los lirios. CNT 2:17 Hasta que respire el día y hayan huido las sombras, da la vuelta, oh amado mío. Sé como la gacela o como la cría de los ciervos sobre las montañas de la separación. F37:3 Y él empezó a decirme: Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos llegar a vivir? A eso dije: Señor soberano Jehová, tú mismo bien sabes. F37:4 Y pasó a decirme: Profetiza sobre estos huesos, y tienes que decirles: Oh huesos secos, oigan la palabra de Jehová. F37:5 Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová a estos huesos. Aquí estoy haciendo entrar en ustedes aliento, y tendrán que llegar a vivir. F37:6 Y ciertamente pondré sobre ustedes tendones y haré que venga sobre ustedes carne, y ciertamente los cubriré con piel y pondré en ustedes aliento, y tendrán que llegar a vivir. Y tendrán que saber ustedes que yo soy Jehová. F37:7 Y profeticé tal como se me había mandado. Y un sonido empezó a ocurrir tan pronto como profeticé, y he aquí un matraqueo, y huesos empezaron a acercarse, hueso a su hueso. F37:8 Y vi, y, mire. Sobre ellos tendones mismos y carne misma subieron, y se les empezó a cubrir con piel por encima. Pero en cuanto a aliento, no había ninguno en ellos. F37:9 Y él siguió diciéndome: Profetiza al viento. Profetiza, oh hijo del hombre, y tienes que decirle al viento: Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. De los 4 vientos ven, oh viento, y sopla sobre estos que han sido muertos, para que lleguen a vivir. F37:10 Y profeticé tal como él me había mandado, y el aliento procedió a entrar en ellos, y empezaron a vivir y a plantarse sobre sus pies, una fuerza militar grandísima. Apo 6:9 Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Apo 6:10 Y clamaban con voz fuerte, y decían: ¿Hasta cuándo, Señor soberano santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apo 6:11 Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca. Y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido. Apo 6:12 Y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto. Y el sol se puso negro como saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre. Apo 6:13 Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. Apo 6:14 Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Apo 6:15 Y los reyes de la tierra y los de primer rango y los comandantes militares y los ricos y los fuertes y todo esclavo y toda persona libre se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas. Apo 6:16 Y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Apo 6:17 Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién puede estar de pie? 2TS 1:6 Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. 2TS 1:7 Pero, a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. 2TS 1:8 En fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. 2TS 1:9 Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. 2TS 1:10 Al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Ep 13:17 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes, y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir cuenta. Para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. Más 7:24 Por lo tanto, a todo el que oye estos dichos míos y los hace se le asemejará a un varón discreto, que edificó su casa sobre la masa rocosa.
Más 7:25 Y descendió la lluvia y vinieron las inundaciones y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no se hundió, porque había sido fundada sobre la masa rocosa. Más 7:26 Además, a todo el que oye estos dichos míos y no los hace se le asemejará a un varón necio, que edificó su casa sobre la arena. Más 7:27 Y descendió la lluvia y vinieron las inundaciones y soplaron los vientos y dieron contra aquella casa, y se hundió, y fue grande su desplome. Apo 7:1 Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Apo 7:2 Y vi a otro ángel que ascendía del nacimiento del sol, teniendo un sello de él Dios vivo. Y clamó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes estaba concedido hacer daño a la tierra y al mar, Apo 7:3 y dijo: No hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Apo 7:4 Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000, sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Job 40:10 Engalánate, por favor, con superioridad y alteza. Y vístete, sí, de dignidad y esplendor. Job 40:11 Deja fluir los furiosos estallidos de tu cólera, y mira a todo altivo y rebájalo. Job 40:12 Mira a todo altivo, humíllalo, y pisotea a los inicuos allí mismo donde están. Job 40:13 Escóndelos juntos en el polvo, véndales los rostros mismos en el lugar escondido. Job 40:14 Y yo, aún yo, te encomiaré, porque tu mano derecha puede salvarte. Pro 29:11 Todo su espíritu es lo que el estúpido deja salir, pero el que es sabio lo mantiene calmado hasta lo último. Apo 9:13 Y el sexto ángel tocó su trompeta. Y oí una voz, procedente de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, Apo 9:14 decir al sexto ángel, que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apo 9:15 Y fueron desatados los 4 ángeles, que han estado preparados para la hora y día y mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Apo 9:16 Y el número de los ejércitos de la caballería era 2 miríadas de miríadas. Yo oí el número de ellos. Dan 7:9 Seguí contemplando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días se sentó. La ropa de él era blanca justamente como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era llamas de fuego. Sus ruedas eran un fuego ardiente. Dan 7:10 Había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole, y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento, y hubo libros que se abrieron. Dan 7:11 Seguí contemplando en aquel tiempo debido al sonido de las palabras grandiosas que el cuerno estaba hablando. Seguí contemplando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destruido y fue dado al fuego ardiente. Dan 7:12 Pero en cuanto a las demás bestias, sus gobernaciones fueron quitadas, y hubo un alargamiento de vida que se les dio por un tiempo y sazón. Num 5:23 Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las borrará con las aguas amargas. Num 5:24 Hará beber a la mujer las aguas amargas de maldición, y entrarán en ella las aguas amargas de maldición. Num 5:25 El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, balanceará la oblación delante de Yahvé y la presentará en el altar. Num 5:26 El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar, y le hará beber a la mujer las aguas. Num 5:27 Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas amargas de maldición, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Num 5:28 Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Num 5:29 Este es el rito de los celos, para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y manchado. Num 5:30 O para cuando un hombre, atacado de celos, recele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahvé y el sacerdote realizará con ella todo este rito. Num 5:31 El marido estará exento de culpa, y la mujer cargará con la suya. CNT 8:6 Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque el amor es tan fuerte como la muerte, la insistencia en la devoción exclusiva es tan inexorable como el Seol. Sus llamaradas son las llamaradas de un fuego, la llama de Ja. CNT 8:7 Las muchas aguas mismas no pueden extinguir el amor, ni pueden los ríos mismos arrollarlo.
Si un hombre diera todas las cosas valiosas de su casa por el amor, las personas positivamente las despreciarían. Dan 5:1 En lo que respecta a Belsasar el rey, él hizo un gran festín para 1000 de sus grandes, y enfrente de los 1000 estuvo bebiendo vino. Dan 5:2 Belsasar, bajo la influencia del vino, dijo que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre se había llevado del templo que hubo en Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias. Dan 5:3 En aquel tiempo trajeron los vasos de oro que se habían llevado del templo de la casa de Dios que hubo en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias. Dan 5:4 Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, cobre, hierro, madera y piedra. Dan 5:5 En aquel momento los dedos de la mano de un hombre salieron, y escribían enfrente del candelabro sobre el enlucido de la pared del palacio del rey, y el rey contemplaba el dorso de la mano que escribía. Dan 5:6 En aquel tiempo, en lo que respecta al rey, su expresión misma se cambió en él, y sus propios pensamientos empezaron a asustarlo, y las coyunturas de sus caderas estuvieron aflojándose, y sus rodillas mismas daban una contra otra. Dan 5:7 El rey gritaba con fuerza que trajeran a los sortílegos, los caldeos y los astrólogos. El rey respondía y decía a los sabios de Babilonia: a cualquier hombre que lea esta escritura y me muestre su interpretación misma, con púrpura será vestido, con un collar de oro alrededor de su cuello, y como el tercero en el reino gobernará. Dan 5:8 En aquel tiempo todos los sabios del rey entraban, pero no fueron lo suficientemente competentes como para leer la escritura misma ni hacer saber al rey la interpretación. Dan 5:9 Por consiguiente, el rey Belsasar quedó muy asustado, y su expresión cambiaba dentro de él. Y sus grandes quedaron perplejos. Dan 5:10 En lo que respecta a la reina, debido a las palabras del rey y sus grandes entró directamente en el salón de banquetes. La reina respondió y dijo: oh rey, sigue viviendo aún hasta tiempos indefinidos. No dejes que tus pensamientos te asusten, ni dejes que tu expresión cambie. Dan 5:11 Existe en tu reino un hombre capacitado en el cual hay el espíritu de dioses santos. Y en los días de tu padre se hallaron en él iluminación y perspicacia y sabiduría como la sabiduría de dioses, y el rey Nabucodonosor tu padre mismo lo colocó como jefe de los sacerdotes practicantes de magia, los sortílegos, los caldeos y los astrólogos, aún tu padre, oh rey. Dan 5:12 Puesto que un espíritu extraordinario y conocimiento y perspicacia para interpretar sueños y la explicación de enigmas y el desatar nudos se habían hallado en él, en Daniel, a quien el rey mismo dio el nombre de Belsasar. Ahora que se llame a Daniel mismo, para que muestre la interpretación misma. Dan 5:13 De acuerdo con esto, trajeron a Daniel mismo delante del rey. El rey se expresaba y decía a Daniel: ¿eres tú el Daniel que es de los desterrados de Judá, a quien el rey mi padre sacó de Judá? Dan 5:14 También he oído acerca de ti que el Espíritu de dioses está en ti, e iluminación y perspicacia y sabiduría extraordinaria se han hallado en ti. Dan 5:15 Y ahora se ha traído delante de mí a los sabios y los sortílegos, para leer esta misma escritura, hasta para hacerme saber su interpretación, pero no son lo suficientemente competentes como para mostrar la interpretación misma de la palabra. Dan 5:16 Y yo mismo he oído acerca de ti, que tú puedes suministrar interpretaciones y desatar los nudos mismos. Ahora, si puedes leer la escritura y hacerme saber su interpretación misma, con púrpura serás vestido, con un collar de oro alrededor del cuello, y como el tercero en el reino gobernarás. Dan 5:17 En aquel tiempo Daniel respondía y decía delante del rey: tus dádivas resulten para ti mismo, y tus regalos da a otros, sí. No obstante, leeré la escritura misma al rey, y la interpretación le haré saber. Dan 5:18 En cuanto a ti, oh rey, el Dios Altísimo mismo dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la dignidad y la majestad. Dan 5:19 Y debido a la grandeza que él le dio, todos los pueblos, grupos nacionales y lenguajes resultaron estar temblando y mostrando temor delante de él. A quien quería, mataba. Y a quien quería, hería. Y a quien quería, ensalzaba. Y a quien quería, humillaba. Dan 5:20 Pero cuando su corazón se hizo altivo y su propio espíritu se hizo duro, de modo que actuó presuntuosamente, fue bajado del trono de su reino, y su propia dignidad le fue quitada. Dan 5:21 Y de los hijos de la humanidad fue echado, y su corazón mismo fue hecho como el de una bestia, y con los asnos salvajes su morada fue.
Vegetación le daban a comer tal como a toros, y con el rocío de los cielos su propio cuerpo llegó a ser mojado, hasta que supo que el Dios Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a aquel a quien quiere coloca sobre él. Dan 5:22 Y en cuanto a ti, su hijo Belsasar, tú no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Dan 5:23 Antes bien, contra el Señor de los cielos te ensalzaste, y trajeron delante de ti hasta los vasos de su casa. Y tú mismo y tus grandes, tus concubinas y tus esposas secundarias han estado bebiendo vino de ellos, y tú has alabado a meros dioses de plata y de oro, cobre, hierro, madera y piedra, que nada contemplan y nada oyen y nada saben. Pero al Dios en cuya mano tu aliento está, y al cual pertenecen todos tus caminos, no has glorificado. Dan 5:24 Por consiguiente, de delante de él se enviaba el dorso de una mano, y esta misma escritura se inscribió. Dan 5:25 Y esta es la escritura que se inscribió Mené, Mené, Tekel y Parsin. Dan 5:26 Esta es la interpretación de la palabra Mené. Dios ha numerado los días de tu reino y lo ha terminado. Dan 5:27 Tekel has sido pesado en la balanza y has sido hallado deficiente. Dan 5:28 Peres tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Dan 5:29 En aquel tiempo Belsasar mandó, y vistieron a Daniel con púrpura, con un collar de oro alrededor del cuello. Y por heraldo anunciaron, acerca de él, que había de llegar a ser el tercer gobernante en el reino. Dan 5:30 En aquella misma noche Belsasar el rey caldeo fue muerto. Dan 5:31 Y Darío el medo mismo recibió el reino, cuando era de unos 62 años de edad. Gen 32:24 Por fin Jacob quedó solo. Entonces un hombre se puso a forcejear con él hasta ascender el alba. Gen 32:25 Cuando llegó a ver que no había prevalecido contra él, entonces tocó el hueco de la coyuntura de su muslo. Y el hueco de la coyuntura del muslo de Jacob se salió de su lugar mientras forcejeaba con él. Gen 32:26 Después de eso él dijo: Suéltame, porque ha ascendido el alba. A lo cual dijo él: No te voy a soltar hasta que me bendigas. Gen 32:27 De modo que le dijo: ¿Cuál es tu nombre? A lo cual dijo: Jacob. Gen 32:28 Entonces él dijo: Ya no serás llamado por nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con hombres de modo que por fin prevaleciste. Apo 3:11 Vengo pronto. Sigue teniendo firmemente asido lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Apo 3:12 Al que venza. Lo haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de este nunca, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío. Apo 3:13 El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.